Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos entrar al trono de tu gracia con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Gracias por todas tus bendiciones en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres el que tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Esta mañana, Señor, queremos acercarnos al conocimiento de tu palabra y pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestro corazón, pero sobre todo que seamos hacedores de las verdades que recibimos y que aprendamos cada día, Señor, a caminar en un camino donde tú te agrades y de una forma, Señor, que nuestra vida dé gloria a tu nombre. Bendice siempre esta congregación de forma especial. Bendice a tus siervos, Señor, que has puesto como ministros en esta iglesia, y a todas aquellas personas que de una u otra manera también sirven, mis hermanos de la alabanza, mis hermanos que tienen que ver, Señor, con los niños, con las escuelas dominicales, a todos, Señor, y cada uno. Bendícelos, bendice nuestras familias, bendice nuestra Guatemala y ayúdanos, Señor, a ser parte de ese cuerpo glorioso que es tu iglesia y a crecer cada día más en todo, en aquel al que hemos sido llamados. Gracias esta mañana, y que tu Espíritu Santo a través de tu palabra preciosa, Señor, ministre en nuestros corazones y hablen a nuestras vidas en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Esta mañana vamos a compartir un tema que es un poquito fuerte en el sentido como lo presenta la misma palabra. No es cosa del predicador, es cosa de cómo está escrito. Pero déjeme decirle, esto tiene un propósito muy especial en nuestra vida como cristianos. Hemos aprendido a tener cuidado de los elefantes, decía mi pastor, que no se metan a la viña, pero muchas veces descuidamos las pequeñas zorras que son las que destruyen. Y esta es una de esas zorras que tenemos en la vida que aprender a controlar, que aprender a manejar, porque es una parte tan intrínseca de nuestra propia naturaleza como es nuestra lengua. Por supuesto que cuando la palabra habla de la lengua, está hablando en un sentido lógicamente alegórico. No es la lengua como el miembro en sí, sino es aquello para lo cual nos fue dada, porque la usamos. Y el tema se llama controlando nuestra lengua. En Santiago capítulo 2, el apóstol escribe bastante fuerte acerca de este tema. Dice el versículo 6, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua, dice, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Déjeme decirle, cuando hacemos un exégesis de este versículo, definitivamente es fuertísimo. O sea, está comparando la lengua con un pequeño fuego. Casi usted sabe que capítulo 2, verso 6, siempre los grandes incendios, especialmente forestales, han empezado con una pequeña llama, alguien que dejó una hoguera que no apagó en la noche o alguna cosita, y después destruye hectáreas y a veces dura meses. Ahorita hay un incendio, no sé si es en Australia, donde que tiene meses de estar y no lo logran controlar. Y esa es la comparación que nos hace el apóstol acerca de nuestra lengua. Y claro, está puesta en medio de nuestros miembros, y lo más importante es que sí podemos tener control de ella. Ese es el principio del cual quiero partir. Ahora, antes de entrar propiamente en el pasaje que vamos a estar en Santiago capítulo 2, del verso 2 en adelante, dice el primer principio que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. O sea, cuando vemos hacia Génesis, hay una frase que se repite continuamente en el capítulo 1, y es la expresión "y dijo Dios", y es seguida de otra expresión que dice "y fue así". O sea que el poder creador de Dios está en su lengua, está en su hablar. La palabra de Dios es algo que produce vida. Ese es el primer gran principio, y ese principio ha sido trasladado al hombre al ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso la palabra dice también que en la lengua está el poder. O sea,
nosotros podemos construir o podemos destruir con nuestra lengua. Y claro, vuelvo a insistir, la lengua es la expresión alegórica de lo que decimos, de la palabra, pero hay una conexión directa, así como Dios puede crear y crea a través de la palabra. De la misma manera le ha dado a Dios, el hombre, al poder de usar la lengua también con mucha fuerza. Ahora, lo vemos cuando en todo el ministerio de Jesús, con la palabra sanaba, con la palabra echaba demonios, con la palabra hacía muchas cosas. Incluso recuérdese cuando se paró en la barca y le habló a la tormenta, o sea, bastó la palabra para que la tormenta cesara. Y ese poder lo ha trasladado al corazón, a la vida del hombre, pero tenemos que aprender a manejarlo y tenemos que aprender a saber utilizar de buena manera correcta ello. La meditación que nos trae en contraste de esto, el apóstol Santiago, es una meditación de qué estamos haciendo con nuestra lengua como cristianos. Antes que todo es importante mencionar, las epístolas no están escritas al no cristiano, están escritas al cristiano, a la iglesia, están escritas a aquel que ya tiene el nuevo nacimiento y ya tiene la autoridad de Dios en su vida. Entonces, un elemento que es fundamental en todo lo que vamos a leer es que la lengua puede ser controlada. Ese es el punto de esto. O sea, no podemos decir, no, mires que a mí se me va la lengua. Son expresiones que utilizamos en nuestra cultura, pero verdaderamente la lengua está en poder nuestro. Y fíjese que llega a tener tal elemento de fuerza que hasta podemos maldecir nuestro día desde que despertamos. Ay, otra vez lunes, ay, el tráfico, ay, tal cosa. O sea, ahí estamos desatando, estamos abriendo a muchas cosas con nuestra propia lengua. Y me decía un hermano una vez con mucha sinceridad, pero hermano, es que así como me siento. No, está bien, yo no digo que no amanezca y pies. A mí me toca mañana ir a trabajar a 7 kilómetros de mi casa y me tardo hora y media. Ya sé que tengo que salir a las 6:30 de la mañana. Pero le digo, si pensamos en todo ello y desatamos todo eso, nosotros mismos estamos predisponiendo nuestro propio día. Y eso es solo lo más sencillo que le puedo decir de esto. O sea, hay muchas otras cosas mucho más profundas en nuestra vida que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Y un elemento que es fundamental es que esto se vuelve costumbre. ¿Por qué? Hay muchas personas, hasta había un chiste, me acuerdo yo en mi oficina, a alguien le decían bota, porque decían que abría la boca y metía la pata. ¿Por qué? Porque se vuelve tan automático lo que decimos que ya ni nos damos cuenta. ¿Se ha dado cuenta de eso? O sea, ya hay un momento que ya es espontáneo lo que decimos, y no nos damos cuenta que lo que estamos creando a veces son ataduras en nuestra propia vida con nuestra propia lengua. Leamos el pasaje, es Santiago capítulo 2. Dice que todos ofendemos muchas veces. Y aquí hace una pregunta: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire qué importancia le da a ponerle freno a nuestra lengua. Dice que alguien que no ofende, alguien que su palabra es correcta siempre, es alguien que puede tener control. Y fíjese tan interesante lo que dice, que el que tiene control de la lengua es capaz de controlar todo lo demás. O sea, claro, dice aquí su cuerpo, pero prácticamente dice que controla todo. O sea, nótese la importancia tremenda que tiene el hacer una disciplina de controlar nuestra propia lengua. Amén. Dice el versículo siguiente: nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Cualquiera que ha tenido conocimiento, yo me crié en una finca de pequeño, sabía bien cómo era esto, sabe que el freno es una pequeña cosa de hierro que se le pone al animalito en la boca, pero que con la forma como se maniobre va el animal entero a moverse. O sea, si usted quiere pararse, lo jala; si quiere que camine, se lo empuja; si usted quiere que cruce a la derecha, jala con la rienda. O sea, una cosa pequeñita,
mueve todo el caballo. Y claro, Santiago usa unas dos figuras de su trasfondo para mostrar de qué tamaño es el poder de la lengua. Y dice, el freno de un caballo es pequeño, pero es suficiente para poder mover a todo el animal. Y claro, perdónenme, es una palabra fuerte, pero la alegoría es que nuestra lengua es como ese freno. Es exactamente el ejemplo que está utilizando. Luego dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Si ustedes han visto cerca de donde están las propelas de un barco grande, hay una pequeña planchita que es la que tiene movimiento, y esa es la que mueve todo el barco para donde quieren. Ese es el otro ejemplo que está usando. O sea, una gran nave es movida apenas con un pequeño timón. ¿Qué sacamos de estos dos ejemplos y alegorías que nos presentan el contraste del contexto? Está comparando que así como el caballo, que es un animal muy fuerte, muy grande, es completamente controlado con algo pequeño en su boca, y así como el barco, siendo grande, es controlado con una pequeña posita que lleva la cola, así, de esa manera, dice que nosotros podemos refrenar toda nuestra vida, nuestro cuerpo, si pues aprendemos a controlar nuestra lengua. Ve cuál es la relación en el pasaje. Y como le digo, está yendo de que algo pequeño puede controlar todo. Ese es el mensaje de los tres elementos. Y por eso es tan importante, hermano, aprender a trabajar en esta área de nuestra vida. Porque como le digo, lamentablemente es algo tan pequeño y se vuelve tan de nuestro diario vivir, que a veces ya pasamos por alto que esa lengua puede desatar muchas cosas y puede también atar muchas cosas, y no aprendemos a tener control de nuestra lengua. ¿Me entiende por dónde va la reflexión? Y como le digo, Santiago escribe bastante fuerte. Toda la epístola es una epístola de temas bastante duros, pero le digo, son muy prácticos. Este es un tema eminentemente práctico. O sea, es un tema de que a partir de que usted comprende y entiende esta verdad, lo más importante es aprenderla a vivir. ¿Cómo puedo yo vivir esto? Primero, aprendiendo a darme cuenta dónde tengo las fallas de mi lengua, porque aquí no está hablando no únicamente de que no seamos chismosos o no maldigamos, no, todo va implícito en el control de lo que usamos nuestra lengua. Y como le digo, muchas veces podemos maldecir sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Es cierto o no es cierto? Y le digo, como papás especialmente, debemos tener mucho cuidado. Ay, mi hijo, es que vos sí que no te da la maceta. Ay, no, mira, mi hijo, es que vos sí que yo no sé qué vas a hacer en la vida. ¿Qué cree que estamos haciendo ahí? Estamos atando. Definitivamente. Y repítaselo 365 veces al año durante 15 años, y después no se asuste que el muchachito de veras no le da la cabeza. Pero nosotros hemos venido trabajando en eso. Y le digo, ese es el tipo de detalles que no nos damos cuenta. Porque le digo, lo más sutil de este tema es que es algo tan coloquial, algo tan del día, que nos acostumbramos a convivir con el uso malo de nuestra lengua. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Miren, hay muchas cosas, hasta en los dicharachos, porque nosotros la cultura chapina es muy llena de dichos, pero le digo, hasta los dichos a veces no pensamos lo que estamos desatando. Ah, no, mire, mijo, aquí sí nunca vamos a pasar de sope a gavilán. ¿No ha oído ese tipo de cosas? Ah, no, mire, aquí el que nació para maceta no va a pasar del corredor. Y después estamos preguntando por qué no caminamos, por qué no mejoramos, por qué no vemos la gloria de Dios. Porque, hermano, no podemos venir a la iglesia 2 horas, cantar la palabra, cantar las cosas del Señor, oír la palabra, y después ir nosotros 6 días de la semana a seguir hablando con negatividad y a seguir diciendo las mismas cosas que hemos dicho siempre. ¿Me entiende la relación de esto? Eso es algo que tiene que hacerse parte de mi vida todos los días, 365 días al año y 366 cada 4 años. No hay vacaciones de esto. Así también
la lengua, o sea, utilizando las dos alegorías, la del caballo y la de la nave. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí pone la otra alegoría. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, nótese la capacidad de desatar que Dios ha puesto en tu boca. ¿Cuánto nos damos cuenta de eso, hermano? Y mire, aquí no estoy hablando, hay una corriente que se llama la confesión positiva. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de control de nuestra lengua. Pero ¿qué pasa si en vez de todos esos dicharachos que tenemos, en vez de todo aquello que nos hemos mal acostumbrado a veces desde niños a decir, lo empezamos a sustituir por la palabra de Dios? Amén. O sea, que las cosas, lo que reciban, como decía, tenía un hermano que decía, pégale un versiculazo. ¿Qué era eso? Pégale con la palabra. Si la misma palabra dice que es una espada de dos filos que penetra. O sea que cuando nosotros hablamos la palabra, hermano, estamos desatando el poder de Dios. Igual, y claro, tiene que haber una alineación que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. O sea, no es solo repetir como loros una oración o alguna cosa. Pero cuando usted ha ido poniendo esa palabra en usted y usted empieza a alinear su hablar con lo que esté en su corazón, esa palabra va a salir con mucho poder. Ese es el punto. Podemos secar cosas como Jesús hizo con la higuera. Se puede. Situaciones, malas relaciones, circunstancias, cosas en la vida, usted las puede secar con la palabra, claro, con un corazón positivo alineado con la voluntad de Dios. Pero hay muchas situaciones y como le digo, es un tema que así como tiene una parte, una connotación negativa en lo que estamos leyendo, porque está hablando de cómo puede desatar incluso un fuego y encender un bosque, también tiene una connotación positiva en el buen uso de lo que hablamos. Y le voy a decir, hay alguien, usted ya sabe quién, muy interesado en que usted no entre en estos pequeños detalles de la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahí es donde entramos a veces con temas que son ya religión, donde la gente dice algo, repite algo, pero son letanías, no están en su corazón, ¿me entiende? O sea, el poder va a venir cuando está alineado con tu corazón. Pero tu lengua es un instrumento tremendo. Nótese que en la oración nos enseña a hablar con Dios. O sea, aquí no cabe aquello que la gente dice, no, el Señor ya sabe que tengo yo necesidad. No, dice, cuando oréis, decid. ¿Por qué? Porque la oración es una forma de desatar la voluntad de Dios y alinearla con mi vida. Pero le digo, por eso muchas veces dice la palabra que no vamos a ser oídos por la repetición de las cosas. O sea, no es, mire, diga 30 veces lo mismo y Dios lo va a oír. No, si Dios entiende a la primera, hermano, pero si tu corazón está alineado. Tampoco es ni siquiera, búsquese un diccionario griego-español o hebreo-español y haga la lección y háblele a Dios en hebreo, porque así le va a entender. Pobre Dios, no fue a la escuela a estudiar español entonces. No, Dios debe entender, porque Dios entiende el lenguaje de tu corazón. ¿Cuántos sabemos eso? Eso es lo que Dios ve y claro, lo quiere oír. Ahí está el punto. Y lo quiere oír con una lengua que esté debidamente alineada con Él. Y viene un elemento que sí es una condición por lo cual es importantísimo controlar también nuestra lengua. Y es el hecho, vamos a leerlo ahorita, que no podemos bendecir a Dios y maldecir al hermano. O sea, ese es un descontraste. Mire cómo sigue en el mismo pasaje. Este versículo 7, disculpe, yo solo lo leo. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Mire, a mí me impresiona esos señores que con los tigres de Bengala hacen lo que quieren y le dan algo ahí, el animalito como que es gatito. Claro, de repente se enoja y se come al domador, pero y los leones igual. Mire, hace poco estuvimos en un acuario y es increíble cómo las grandes orcas con un pescadito que le den hacen lo que quieren.
que brinca, que da la vuelta, que lleva encima al otro. O sea, a eso es a lo que se refiere. Dice, todas las cosas se doman y han sido domadas. Y está hablando de todas las bestias sobre la tierra, ha sido domadas, dice. Serpientes, seres del mar, pero ha sido domada por la naturaleza humana. Pero, oiga el contraste, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Mire, de veras, qué tremendo contraste de esto. No sé si alguna vez se había detenido a leerlo como despacio, pero de veras es un lenguaje muy, muy, muy fuerte. Dice, mire, se lo vuelvo a repetir. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. O sea, como el contraste que está poniendo es que usted puede echar a perder todo en su vida si no aprendemos a controlar la lengua. ¿Cuánto estamos viendo la profundidad de esto? Y le digo, es un tema sencillo. No, aquí no está utilizando alegorías nada más de contraste, pero el tema en sí teológicamente es directo y es claro. ¿O hay algo aquí que no haya yo entendido bien? O sea, está claro. Dice, la lengua no puede ser refrenada. O sea, hemos tenido la capacidad de domar todo tipo de bestia del mar, de la tierra, lo que sea. Pero dice, pero somos incapaces de refrenar la lengua. Y utiliza un ejemplo aquí que va con las serpientes, cuando dice llena de veneno mortal. Hermano, por un lengüetazo, como decimos, han matado gente. ¿Cuántos sabemos eso? Por un lengüetazo hay hermanos que se han enemistado de por vida. Por un lengüetazo puede destruir. Mire, cosas pero terribles. Y no tenía tiempo de incluir en el mensaje. Hay muchos ejemplos en la palabra. Imagínense usted a los judíos cuando Pilato se quiso lavar las manos. Digo quiso porque se las lavó físicamente, pero no se quitó la responsabilidad. Cuando se las quiso quitar, ¿qué le contestó el pueblo judío, hermano? Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Qué estaban desatando ahí, hermano? Una tremenda maldición que han pasado siglos de siglos y el único que lo puede redimir es el Señor. ¿Me entiende? Y así han sido cuántas naciones, cuántas personas desatadas. ¿Por qué? Por algo que dijeron en un momento de cólera, por algo que dijeron en un momento de emoción, porque eso es lo peor también, hermano. Mire, media vez la palabra sale de la boca, ya no la puede usted regresar y decir, perdón, me equivoqué, lo voy a ir a traer otra vez. No, ya lo soltó. Por eso habla de refrenar la lengua. Por eso la palabra dice que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Y le digo, el chapín es al revés, ¿sabe usted? A veces ni nos han terminado de decir algo y ya estamos contestando. Que mire, que sí, pero conoce. No, permítame, le voy a terminar de explicar. ¿Es cierto o no es cierto? Y todo eso tiene una consecuencia, porque lo que hacemos es como la pistola. Media vez le jaló el gatillo y salió el plomazo, ya no lo puede regresar. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Habrá regreso ahí o no? No hay, hermano. Se le fue el plomazo, se le fue. Y a saber a quién le pegó. Y la lengua es igual. Eso es lo que yo quiero que usted quede esta mañana en su corazón con esto. Porque esto es una fuente de bendición para nuestra vida. Cuando el Señor nos dio el poder de atar y desatar con nuestra lengua, el enemigo muy fácilmente tuerce esto y hace que le sirva para que tú mismo te maldigas. ¿Es cierto o no? O sea, ese es el punto. Mire, y le ponía el ejemplo de los judíos, porque es un ejemplo que nos muestra todo esto. Mire usted la mamá de Jacob, cuando le dijo que engañara a Isaac, le dijo, pero es que si se da cuenta me va a maldecir. Ah, pues tus maldiciones sean sobre mí. Mire qué barata la señora para decir eso, ¿no? Y ese es el punto. O sea, el manejar nuestra lengua además tiene implicaciones de cómo van a crecer nuestros hijos también. ¿Sabía usted eso?
Porque si la mamá es boca suelta y el papá es boca floja, ¿cómo quiere que sean los muchachitos? Igual. Van a soltar igual, van a hablar igual, todo. Mire, a veces decimos, es que el niño habla igual que los papás, dice. ¿Y qué quería? Si es lo que oye todo el día. Y si usted está hablando bendiciones, ¿qué va a salir de la boquita del niño? Bendiciones. Mire, los niños a veces opinan hasta de cosas que no entienden. Los papás hablan mucho política, que sí, que el gobierno, que esto, que lo otro, y a los muchachitos también. Y usted le pregunta, ¿por qué decís eso? Es que mi papá dice. Mire, bendiciones o maldiciones. ¿Es correcto o no? Y mire, se dan cuenta. En la iglesia bendicen al hermano, pero en la calle maldicen al que se le ponga enfrente. Y se van dando cuenta de todo eso. Es una traslación cultural. Y si nosotros aprendemos a controlar nuestra lengua y alinearla con Dios, lógicamente esto va a tener implicaciones también sobre nuestra propia familia. Vuelvo al versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y aquí es donde pone el contraste, verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Mire cómo ha venido en cascada la enseñanza. Ya usó 3 alegorías: el freno con que se maneja el caballo, el timón que maneja la nave, el fuego que enciende un bosque, y ahora viene directamente al tema de que no puede haber una lengua que bendice a Dios y maldice al hombre que está hecho a la semejanza de Dios. Amén. Recuérdese los 2 principales mandamientos sobre que sustenta todo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y la lengua es una forma de amar también. Mire, déjeme explicárselo de esta manera. Cuando usted tiene un animalito, o sea, nosotros una perrita en la casa, mi hijo le habla con amor, o sea, la trata con cariño, y la animalita con él es dócil y lo quiere. Mi esposa no. Mi esposa es fuerte con ella, no le gusta, le habla duro, la animalita le gruñe. Y se llega a quejar conmigo: mira, es que esta me está gruñendo. ¿Y qué querés? O sea, es una cuestión que como usted le hable a alguien, va a cambiar mucho las cosas. ¿Es cierto o no es cierto? Mire, si usted es amable y usted habla con cariño, habla con la palabra de Dios, la gente recibe bendición. ¿Cuántos sabemos eso? Pero hay gente que a nadie le gusta hablar con él, ¿no? Porque cada vez que abre la boca saca el cuchillo. Entonces, el hablar, el controlar la lengua, trae bendición, ya no solo a tu vida, a la vida de tu familia, trae bendición a todo el círculo donde tú te desenvuelves. ¿Es cierto o no es cierto? Una palabra dicha con cariño, con sinceridad, es una palabra que agrada. Pero una persona que habla fuerte, una persona que habla con palabras duras que solo golpean, la gente no quiere hablar con esa persona. ¿Es cierto o no es cierto? Y no me va a decir después: no le hablo, hermano, porque ese mensaje estaba muy duro. No, no es eso, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo. No puede ser que bendigamos a Dios el Padre, pero maldigamos a los hombres que están hechos a semejanza de Él. Y aquí viene e introduce otra alegoría. Dice: de una misma boca procede bendición y maldición. Lo presenta como una pregunta y responde: hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Es bien claro. O sea, ¿qué es lo que decimos de Dios? Por supuesto, como hijos de Dios que le amamos, usted siempre va a bendecir a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Pero la pregunta es: ¿igual bendice a la suegra? Y mire, tomo un ejemplo de una vez. ¿Igual bendecimos a la suegra? ¿Igual bendecimos al vecino que nos deja parqueado el carro enfrente y que se tarda 1 hora para irlo a mover y usted ya va tarde? ¿Bendecimos igual al que le echó el carro encima y no lo dejó pasar? Ese es el punto, ¿me entiende? Es ahí donde tenemos que aprender a controlar ¿qué? A controlar la lengua. Amén. O sea, en cosas tan triviales de la vida,
nos damos cuenta que hay poder, que estamos agradando a Dios. Y aquí viene el tema de amarre de esto. Cada vez que usted abre su boca para bendecir a alguien, usted está agradando a Dios. Y ahí ya le puse el reto. Cada vez que maldecimos al hombre que es hecho a semejanza de Dios, Dios, cuando usted lo bendice, te va a decir: no seas hipócrita. Acabas de maldecir al hermano y ahora me venís a bendecir a mí. O sea, lo que quiero que vea en este punto es la profundidad que tiene un elemento tan pequeñito como es el control de nuestra lengua. Ya nos dimos cuenta. Y fíjense que ni siquiera hemos ido a otros pasajes. Santiago lo explica tan magistralmente, tan claro, con ejemplos sencillos de comprender, que esto es de aquello que, mire, ya lo aprendió, ahora vaya y vívalo. En la escuela un día aprendimos que 1 más 1 eran 2 y no se nos olvidó toda la vida. ¿Es cierto o no es cierto? Eso se aprendió en parvulitos. Pero usted llega a la universidad y ahora maneja ecuaciones con 5 incógnitas de no sé cuánto cosa, y de todos modos el 1 más 1 está atrás de toda ciencia matemática, y como usted aprendió bien lo primero, lo otro lo aprende también y no se le olvida. Estos son los trocitos y plasticina de la doctrina cristiana, hermano. O sea, no voy a decirle: mire, es que qué profundidad la de Santiago cuando dice que la lengua es como un fuego que enciende un bosque. No, hermano, no nos engañemos. Es una palabra directa, sencilla, práctica, y que lo que Dios tiene atrás de todo esto, ¿sabe cómo se llama? Se llama bendición para nuestras vidas si aprendemos a vivirlo. Amén. Y mire, aprenda, ejercítelo, porque esto es de ejercitarlo. En aquel momento que tu boca se abre y va a sacar el machete, cámbialo por un ramo de flores. ¿Cuáles son los grandes líos cuando uno ve consejería matrimonial? No me dejarán mentir los hermanos. Es que ella me dice, es que él me dice. ¿Es cierto o no es cierto? Es que él me dijo, es que ella me dijo. O sea, es un cuchillo. No le digo que lleguen a que se agarren, por lo menos espero que no, pero a veces son unas peleas que aparecen los mosqueteros, hermano, que yo le digo, ella me dice, que ahora le voy a decir algo que le duela más. ¿Es cierto o no? ¿Qué estamos haciendo? Desatando la lengua, desatándola, o sea, golpeando, lastimando con la lengua. Y le voy a decir, hasta en los mismos delitos penales hay uno que es la agresión verbal. ¿Sabía usted eso? Que no le tienen que lastimar ni tocar a alguien, pero lo pueden lastimar tanto con lo que le dicen que lo dejan nuevo, pues. Y ese es el punto de la lengua. El cristiano debe distinguirse por tener un control sobre lo que dice. Debe distinguirse como alguien que me gusta que me hable, porque cuando me habla me bendice. Qué bonito, ¿no? Y mire, si es una persona que no recibe, o es una persona que es muy dura en todo, y usted le empieza a hablar con la palabra de Dios y lo está haciendo de corazón, tenga la seguridad que esa persona tiene un corazón y le va a llegar esa palabra. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Son elementos que van caminando en la vida del hombre. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y pone un ejemplo, una última alegoría en el pasaje. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? La respuesta es no. O sea, cualquier fuente no va a estar echando agua dulce. Mire usted un volcán, ¿qué es lo que saca? ¿Un día va a sacar flores? No, está sacando fuego, azufre, y eso es lo que está hecho para eso. Pero no va a sacar otra cosa. ¿Por qué? Porque las cosas van a tener un solo sentido de lo que sacan. Lo que el apóstol está tratando de decir es que nuestra boca debe ser como una fuente que siempre saque agua dulce. Ese es el punto de esto. Y mire, algo que le voy a llamar la atención en todo el pasaje. En algún momento el apóstol está hablando que esto es según usted se sienta. ¿Ya se dio cuenta que en ningún lado dices? Si te sientes bien va a salir bendición? No.
No está hablando de tus sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque esto es cosa de disciplina, no de sentimiento. Ay, hermano, es que ¿cómo le voy a decir eso si no me nace? ¿Y quién le dijo a usted que le tenía que nacer? ¿Me entiende el punto? No es que mire, es que esa persona a mí no me agrada, yo no la puedo bendecir. Bueno, entonces está desobedeciendo de forma directa a Dios de una vez. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? O sea, no está hablando de sentimiento. Punto uno, está hablando de disciplina. Somos nosotros los que controlamos, los que refrenamos, los que enseñamos a nuestra lengua a bendecir. Y le digo, al principio es difícil, porque estamos tan mal acostumbrados que a veces cuesta incluso darnos cuenta. Pero le voy a poner un reto interesante, especialmente papás, hijos y esposos y esposas. Óiganse hablar y empiécense a señalar este tipo de cosas. Y usted se va a dar cuenta. Entonces no se trata de sacar hoy es cuando le voy a decir a él o a ella. No. Pero la persona con que más convivimos, la persona con quien más compartimos, es la que más fácilmente sabe las cosas que siempre decimos. ¿Es cierto o no es cierto? Mire cada rato, es que mire, mi esposo dice, o como mi esposa siempre dice. Mi esposa, nunca se me olvida, ya mi suegra murió hace años y siempre dice, es que como mi mamá decía. ¿Por qué? Porque son palabras que se quedaron en ella. Y le digo, de la misma manera, una forma de empezar a trabajar con esta área de nuestra vida, que es muy práctica, es oyéndonos hablar a través de otra persona. Mira, ya te diste cuenta de lo que estás diciendo. No, que dije tal cosa. Y ahí vamos a empezar a ver los puntos de corrección en nuestra propia vida. Y hermano, yo le pregunto, ¿qué pasa si usted se vuelve una fuente que echa agua dulce? Si usted se vuelve alguien que sabe refrenar su lengua, alguien que sabe bendecir, ¿cómo va a ser tu vida de consecuencia de eso? De bendición. No, pero que mire que a mí me contestan otra cosa. Es que aquí no está hablando tampoco. Si te hablan bonito, háblales bonito. No es eso el punto del tema del pasaje. Está hablando de que quién, y oiga esto, quién es el que debe controlar y refrenar nuestra lengua. No, hermano, yo le pido que el Espíritu Santo, perdóneme lo que voy a decir, y por favor no lo vaya a tomar a mal, pero ¿será que el Espíritu Santo puede frenar tu lengua si tú no quieres? Ese es un punto. Hermano, por favor ore por mí, porque mire que esta lengua es que se me va a ser así la cosa. Es cosa de que oremos para que a usted se le corrija la lengua. Es algo personal, muy íntimo, muy personal. Es usted quien sabe dónde debe corregir y cómo debe corregir y refrenar su propia lengua. Y hermano, el ejercicio empieza de una forma muy sencilla. La primera forma es alguien que nos ayude a darnos cuenta las barbaridades que decimos y que ya ni siquiera nos damos cuenta. Mira, siempre decir lo mismo. A mí me dijo una vez mi esposa algo que me hizo reflexionar. Andábamos metidos en el tráfico para variar y le digo, no sé qué dije, me dice, siempre que estás en el tráfico decís eso. Mire, fue como un balde de agua fría en la cara, hermano. No me había dado cuenta, pero ya se vuelve como un estigma, ya es parte de que si tengo esta situación, reacciono de esta manera. ¿Es cierto o no es cierto? Ya es como automático y no nos damos cuenta. Y hermano, no es correcto delante de Dios. Y le estamos tratando de agradar en tantas cosas y cosas tan sencillas como lo que estamos viendo esta mañana, muchas veces no las controlamos. Porque ni siquiera nos hemos dado cuenta que ya se nos fue la lengua hace rato. ¿Cuántos saben eso, hermano? Y esa es la reflexión de esto. Aprendamos a controlarla. El segundo ejercicio es empiece a sustituir. Si se da cuenta que siempre está quejándose y diciendo cosas negativas y siempre está maldiciendo, empiece a bendecir. Y alguien me decía, pero hermano, eso es ser hipócrita. No, lo que pasa es que está haciendo una sustitución. Ok, yo siempre he dicho esto, pero está mal. Yo sé que lo que debo decir es esto y voy a empezarlo a decir.
Y al principio va a ser así como a regañar, va, pues yo lo bendigo, ¿verdad? Pero con el tiempo va a empezar a salir de su corazón. ¿Por qué? Porque está cambiando la actitud, está cambiando la forma de decir las cosas. Es que mira, siempre el café está frío. Bueno, levántese y caliéntelo. Dígale, está frío, pero está rico. O dígale, me gusta frío. Mire, tenga la seguridad que las cosas cambian, hermano. Mire, somos los seres humanos, lamentablemente, así como somos de fácilmente golpeables y enfermables, de frágiles, igual es la parte emocional. Entonces agrada cuando las cosas se dicen bien. Ay, qué gordo estás, mira la barriga, ya la colgás. ¿Qué cree? ¿Cómo se siente? No le digo que le diga Arnold Schwarzenegger, pero como me dijo alguien, el Arnold Schwarzenegger, pero el de ahorita, no el de antes, porque no sé si lo ha visto cómo está el pobre señor ahora. O sea, hasta en detalles. Qué bonita amaneciste hoy. No que, ay, ¿cuándo te vas a poner a dieta? ¿Cierto, no? Detalles, cositas. Mire, yo tengo una hija con la que batallo todos los días. Todos los días amanece gorda. No es que qué gorda soy. Mucha hace como 2 horas de ejercicio y dietas y no está gorda, es ella la que se ve gorda. Y todos los días es lo mismo. Ay, qué gorda amanecí. Ay, a saber cuánto subí ayer para hoy. Y ahí viene el machetazo de regreso. Gorda no, bendecida. Gorda de bendiciones, de cosas buenas. Y se me queda, ay, mi papá dice. ¿Me entiende? Esa es una forma de contrarrestar y ayudar. La primera parte es oírnos, aprender a ver qué es lo que decimos. La segunda es aprender a sustituir lo que hemos estado mal acostumbrados a maldecir en vez de bendecir. Y la tercera es empezar a ayudar a los demás a hacerlo también en la propia casa. Mira, ya te diste cuenta, ¿por qué no mejor lo bendecimos? No, pero es que ya venís otra vez. No, bendigámoslo. Es que él siempre, no, bendigámoslo. La gente va a empezar a ceder, hermano, y usted se va a dar cuenta que cuando alinea ese pequeño miembro que tenemos y que es un mundo de maldad, así le llama, dice que enciende la esfera del infierno. Y imagínense qué lengüita, de la lengua de quién estará hablando. Y sabe qué es lo peor, que no estaba hablando de la lengua de Calígula o de alguno de los emperadores romanos, le está hablando a los hermanos de la iglesia. ¿Ya se dio cuenta de eso? Le está hablando a los hermanos. Hermanos, eso no puede ser, dice. De una misma boca no puede salir lo dulce y lo amargo. No puede ser que de la misma boca con que bendices a Dios, maldices al hermano. Se lo está diciendo a los hijos de Dios, a los cristianos. ¿Estamos claros con eso o no? Aquí no se admite sacar el mensaje. Ya sabe cómo se saca, ¿verdad? Los de la primera fila dicen que está bueno para los de la segunda, y así se va hasta que llega a la puerta y dice el hermano allá atrás, eso está bueno para los de allá de la calle. Y ya sacaron el mensaje en la iglesia. Amén. No, nos está hablando a nosotros, hermano. Termina con una última alegoría. Mire cómo me gusta cómo escribe Santiago. Alegorías sencillas, ejemplos sencillos, pero todos son ilustrativos de lo mismo. Termina en el pasaje diciendo en el verso 12: hermanos míos, ya veo que no le está hablando al no creyente. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea, Dios quiere tratar lógicamente con nuestra naturaleza, pero quiere alinear nuestra boca como el vehículo por el cual soltamos lo que está en nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. En la reflexión en ese sentido también nos trae la pregunta: si yo estoy maldiciendo en vez de bendecir y ni cuenta me he dado, entonces el problema está más grave. ¿Qué tendré ahí adentro? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Es cierto o no es cierto? Pero todo es un proceso. La fe viene por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también la fe se asienta por lo que usted mismo habla. ¿Sabía eso usted? Porque tu corazón está diseñado para oír y creer. Entonces, si yo digo todos los días
que yo no sirvo, que no me da la cabeza, que yo sí que estoy salado, que para mí nunca me va a salir nada bueno. ¿Qué cree que le estoy ministrando a mí mismo yo? ¿Qué es lo que registra mi corazón? No servimos para nada. Y entonces cuando usted abre la boca y le dicen, hermano, ¿y cómo le va en la vida? De la patada, pues. Compré un circo y me crecieron los enanos. Sí, mire, estamos tan llenos de eso, que lo que va a salir a la boca es solo la negatividad. Y nosotros mismos nos maldecimos a nosotros mismos. No llegamos al muchachito, ¿verdad? No, mira, mijo, en esta vida hay que ser listo. Mire, los listos son los que están ahí en la cooptación del Estado y todo eso. ¿Es cierto, no? Esos son los listos. O sea, toda la gente que piensa toda la vida, aquí no va a pasar nada. Pero le voy a decir, hermano, todo empieza, aunque sea increíble otra vez. ¿Con qué? Con un pequeño miembro que tenemos en la boca, con la lengua. Y mire, en apenas 8 o 10 versículos, ¿será que Santiago ya nos dio una buena arrastrada, hermano? Y es la palabra de Dios. Y versículos y pasajes sencillos. No le estoy hablando de que Apocalipsis, que hay que interpretar y que esta es la tercera bestia y que este es el cacho que salía. No, le estoy hablando las palabras como son en el sentido común. Y estas verdades son las que van a cambiar nuestras vidas. Esas verdades sencillas que a veces hemos perdido de vista. Hermano, yo amo la teología, yo soy teólogo. Pero yo entiendo que muchas cosas no es lo que yo crea la que va a hacer que sean ciertas, sino van a pasar como Dios dijo que iba a pasar. Y por eso tenemos 20 escuelas de pensamiento en muchas cosas. Pero estas verdades iniciales, estos trocitos y plasticina del cristianismo, son los que traen bendición a nuestra vida. ¿Es cierto o no es cierto? Y le digo, hermano, muchas veces venimos a la iglesia nuevos y no nos enseñan de esto. ¿Es correcto o no es correcto? Porque se da tan trivial la enseñanza. Sí, eso de la lengua ya lo he leído, ¿cierto o no? Yo le pregunto, ¿lo había reflexionado como lo hemos visto esta mañana? Detenerse a ver las alegorías, los contrastes, ver la profundidad que tiene de vida en la parte práctica de nosotros. Veamos un elemento que está en Efesios 4, verso 29 al 31. Aquí vamos a entender la aplicación práctica de todo esto, hermano. Efesios 4, 29. Alguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo dice su Biblia? Ninguna. Y mire, mucha gente piensa, sí, yo no soy mal hablado. Usted ahí no está hablando de palabrotas ni de ser mal hablado. ¿Sabe usted que una palabra corrompida es aquella que no está alineada con lo que Dios dice? Cuando yo al hermano le digo que no sirve para nada, lo estoy maldiciendo. Y él es hecho a la semejanza de Dios, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. El Espíritu Santo lo ayuda en su debilidad. Ha sido comprado y limpiado por la sangre de Cristo. ¿Será que yo le puedo decir al hermano que no sirve para nada? Cuando yo estoy hablando de esa manera, son palabras corrompidas. ¿Ya me explico? Y aquí dice claro, ninguna. Ninguna. ¿Qué significa ninguna, hermano? Ninguna. No que veamos qué dice el griego. No, ninguna, punto. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y mire el contraste. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Entendemos eso claro, no, hermano? ¿Qué es lo que edifica? Que te diga que no sirves para nada y que nunca vas a cambiar y que eso será edificación, o que te hable bendición. Esa es una palabra no corrompida, la que sea necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, mucha bendición es. Dice por ahí un dicho que quien habla bien de tu hijo agrada tu boca. No sé cómo es la cosa. Usted ya sabe cómo es. Pero a usted le agrada que le vengan a decir, ay, es que ese es su hijo, sí, que contrólele usted. Ese sí va a parar de tal cosa. ¿A usted le agradaría eso o no? ¿Me entiende?
sea la que dé gracia. O sea, lo que debe manejar tu lengua son palabras no corrompidas. Eso significa alineadas con lo que Dios dice y que dan gracia, que edifican, que ayudan. No, que mire hermano, que yo tal cosa. No hermano, pero recuérdese que Dios dice tal cosa. Recuérdese que el Señor lo va a sacar adelante. El Señor está con usted, no lo ha dejado. ¿Eso está edificando a alguien o no, hermano? Esa es la buena palabra. Esa es la palabra a la que se refiere Santiago cuando dice que de una fuente emana agua dulce. Es aquel tipo de palabra que te bendice, que te agrada, que te da gracia. Eso es lo que está pidiendo. ¿Será mucho lo que el Señor pide? Ah, no, mire hermano, pero para ese mensaje si hay que, yo creo que me voy a tener que ir al seminario unos 10 años. ¿Será así la cosa, hermano? ¿O es una palabra práctica simplemente? Sigamos leyendo. Oiga, ¿qué pasa? Si mi boca suelta palabras corrompidas que no edifican ni bendicen, ¿qué estoy haciendo? Contristando al Espíritu Santo. Ahí sí. Mire qué tremendo esto, hermano. Yo me imagino, perdóneme la expresión, pero imagino a Dios cuando dice: ay, no debiera mejor ni de abrir la boca. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Ya sacó el machete. Hay mucha gente que saca el machete cuando habla. Y le digo, esto no se trata, tampoco lo vamos a llevar al otro extremo. Esto no se trata que a veces llamemos la atención, ¿correcto? No se trata que corrijamos. No se trata de, había hermano, entonces aunque el muchachito se porte mal, usted no le diga nada. No, no está diciendo eso. ¿Correcto? A lo que se refiere es a bendecir, no a maldecir. Se refiere a palabras que edifiquen, que den gracia. Y hermano, necesitamos un estudio para entender qué es lo que nos edifica o no. Lo sabemos. Usted puede sentir cuando alguien le habla palabras de gracia que lo edifican y lo bendicen, hermano. Claro que se siente, claro que lo sabemos. Y también sabe cuando alguien dice cosas que son machetazos. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, no, es que con ese hermano no me gusta hablar, ese solo, pero mire, solo abre la boca ahí. ¿Es cierto o no? O sea, eso es controlar la lengua. Práctico, ¿no? Sencillo, pero de tremendo resultado si entramos en la disciplina de refrenar la lengua. Amén. Terminemos de ver el pasaje. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y oiga esto, verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Ha oído usted hablar a una persona con amargura? ¿Está edificando? ¿Está bendiciendo? ¿O se siente inmediatamente como que le estuvieran echando ácido a alguien? Se sabe, cuando una persona tiene amargura, abre la boca. Mire a Ruth, a Noemí era la suegra de Ruth. No me digan Noemí, dijo cuando regresó: ay, hermana Noemí, qué bueno que vino a la iglesia. No me diga así, dígame Mara. Mara quiere decir amargura, ¿sabía usted eso? ¿Y por qué, hermano? Porque Dios me ha amargado, se ensañó conmigo, se me murieron los hijos, perdí todo. Esa es una persona con amargura. ¿Qué fue lo que le sorprendió a la esposa de Job? Cuando en medio de todas las desgracias seguía bendiciendo a Dios. ¿Qué le dijo la esposa, hermano? ¿Ha leído eso? Maldícese a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque el hombre seguía bendiciendo a Dios. ¿Le agradará eso a Dios? O sea, la amargura se oye, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Enojo. Que no me busquen porque me van a encontrar. Es que hoy sí se me subió el apellido. Gran cosa, ¿no? ¿Cómo habla una persona enojada? ¿Con cariño? ¿O lo que saca es el machete, hermano? Entonces dice, quite. Y mire, oigan lo que dice. Oren para que se les quite. Eso dice ahí.
pídanle al Espíritu que les quite. No, dice quítese de vosotros. ¿Quién es el que lo tiene que hacer, hermano? Ahora, aunque vuelva a hacer un círculo, ¿cómo me voy a quitar esto? Aprendiendo a no desatarlo con la boca. Porque a veces sentimos amargura por algo, es muy humano. No le voy a decir, hermano, arrepiéntase porque tiene hambre. No, si es natural. O sea, no hemos llegado a la perfección. No, yo sí, mire, eso es la amargura. Hace siglos que pasó en mi vida. No es cierto. No, mire, yo sí no me enojo, hermano. ¿Será eso? Lo que somos son mentirosos si decimos eso, hermano. Enojo, ira. Y mire con qué viene acompañado: gritería y maledicencia. Eso contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son palabras corrompidas. ¿Por qué? Porque no hemos tenido control de la lengua. Ya veo cómo todo va concatenado. Todo viene a amarrar a lo mismo. Lo que tú dices agrada y bendice, o desagrada a Dios y maldice. Pero no hay otra. Ahí está clarito dónde es. Termina diciendo en el pasaje acá: quítese amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Una persona golpeada no va a hablar bien, hermano. Una persona que esté herida por cualquier situación va a soltar cualquier cosa. Y por eso dice que la lengua es un mundo lleno de maldad que desata al mismo infierno. ¿Ya se dio cuenta de eso? Es una cosita ahí en medio, pero dice que puede desatar, pero terribles cosas sobre la vida de alguien. En el Salmo 120, en el verso 2, dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Ahora, aquí me quiero detener. De la lengua mentirosa y fraudulenta del prójimo o de la mía. ¿Qué cree que está diciendo? Libra mi alma. No es de lo que digan, es de lo que yo diga. Y a veces no entendemos ese sentido acá. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Y oiga, agudas saetas de valiente con brasas de enebro. El enebro tiene la característica que no se consume, la brasa se mantiene. O sea, lo que está diciendo, en otras palabras, es que una lengua engañosa es como las saetas, como las flechas de un valiente, o como las brasas del enebro. O sea, y podríamos seguir mucho tiempo con el tema, hermano. Ya se me fue una hora, no sé si ya la sintió, pero ese es el tema. Pequeño, sencillo, al grano, directo, practiquísimo. Pero ahora el reto está bien bonito. Salgamos de aquí a vivirlo, hermano. Amén. Por favor, aquí es donde menos debemos ser oidores olvidadizos. Esto es algo que Dios quiere bendecir nuestra vida con esto. Fíjese cómo a través de toda la palabra, no tengo tiempo de ver los pasajes, solo le hago un resumen. Ruptura de relaciones. ¿Por qué? Por el lengüetazo de alguien. Heridas profundas del alma. ¿Será que la lengua lastima a alguien sin que ni siquiera le ponga una mano encima? Malos entendidos, dolor, mal nombre. Mire, hay un montón de consecuencias. ¿Y qué es a lo que se refiere como palabras corrompidas? Todo aquello que maldice, que ata, emitir juicios. Ojo con esto también. ¿Qué le dijeron los amigos a Job? ¡Ja! A vos lo que te está pasando, bien merecido te lo tenés. ¿Sí o no? Estoy parafraseando, pero eso fue todo el mensaje. Hay como 30 versículos donde le echan barniz al pobre. El pobre bien enfermo y todavía lo están somatando. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál fue la confrontación de Dios con los amigos de Job al final del libro? ¿Le vinieron a decir a Job las verdades? No, no le desagradó todo lo que le dijeron, al grado que iba a venir juicio sobre sus vidas y tuvo que interceder Job. ¿Ha leído esa parte? O sea, mire, y si usted lee el libro de Job, tiene muchas verdades, pero lógicamente hay que tomar la perspectiva
correcta. Muchas cosas no las estaban diciendo como una verdad de Dios, sino las estaban usando como machete. Y aquí quiero terminar con un punto que es fundamental. ¿Sabe el enemigo, hermano, utilizar la palabra misma para destruir? No dice Dios, tírate, no dice que tus ángeles mandará que te guarden, pues. Hermano, ¿podemos maldecir con la misma palabra de Dios? Ojo con esto, porque a veces somos tan bíblicos que lo que hacemos es sacar Deuteronomio y echárselo encima a alguien. A vos te va a pasar lo que dice el Señor. Uy, juicio, ira, fuego va a venir sobre tu cabeza. ¿Sí o no? Fíjese cómo. Y a veces podemos usar capítulo y versículo. Eso está dando gracia. Eso está edificando, eso está bendiciendo. Mire, yo creo con todo mi corazón, todas las verdades de Dios son una realidad, pero yo creo que esta en especial cambiaría muchas cosas en el mundo que vivimos. ¿De dónde viene todo el odio? Odios raciales, religiosos, de todo. Viene de bocas sueltas, viene de lenguas no controladas, viene de maldiciones sueltas. Por eso el enemigo le fascina columpiarse en la lengua de la gente. ¿Cuántos entendimos eso esta mañana? ¿Qué es lo que debemos hablar? Edificar confesiones de fe, bendecir nuestra propia vida y la de los demás, hablar la palabra de Dios, todo lo bueno, lo amable, lo que bendice, lo que edifica y sobre todo la verdad. No estoy mintiendo. Cuando yo le digo al hermano algo que Dios dice de él, no estoy mintiendo, aunque de momento puede ser que no se le vea. ¿Cuántos sabemos eso? Mire, cuando Dios llamó a Gedeón, le dijo: varón esforzado y valiente. Y aquel volteó a ver, ¿a quién le están hablando? Lo que estaba haciendo era guardar el trigo, porque ya venían los amalecitas. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen, dice Romanos 4. Cuando usted bendice a alguien, aunque no se le mire, y por favor, aunque a usted no le nazca, pero cuando usted lo bendice en el nombre de Jesús, está desatando el poder de Dios para cambio en la vida de la gente y en su propia vida. Ya no diga: esto nunca lo voy a controlar, y es que yo nunca voy a cambiar, es que así era mi abuelo y así era mi papá y así soy yo y así van a ser mis hijos. No es cierto. Ahora tenemos nuevos genes que vienen de la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor, hermano. Hermano, yo le quiero invitar a algo. Haga un compromiso con Dios esta mañana. Ni siquiera le voy a decir que se lo diga, porque esto tiene que ser muy personal, muy íntimo entre Dios y tú. Pero haga un compromiso. Dígale: Señor, voy a reflexionar de esto que hemos visto esta mañana. Voy a tomar esta palabra en mi vida. No la voy a echar en saco roto. Voy a empezar a oírme a mí mismo, a ver qué son las cosas que yo estoy diciendo. Voy a empezar a analizar con el tamiz de tu palabra si estoy edificando, si estoy bendiciendo. Y Señor, ayúdame para empezar a sustituir. Si en mi boca han habido palabras corrompidas, yo te pido perdón en el nombre de Jesús esta mañana. Y hermano, yo sé que todos tenemos muchas cosas que decimos y no debiéramos de decir. Señor, ayúdame a acostumbrar mi lengua, a controlarla, a refrenarla, aprender a bendecir a los demás. Que cuando mi boca se abra, sea para dar gracia a los oyentes, sea para traer bendición sobre la vida de mi propia vida y de mis seres queridos. Que mi boca se convierta en un instrumento que tu Espíritu use para bendecir, para soltar toda bendición en nuestras vidas.
y no un instrumento de amargura, ni de enojo, ni de gritería, ni de maledicencia. Perdóname porque, Señor, yo sé que en mi propia humanidad muchas veces yo fallo en esto, pero quiero cambiar, quiero aprender a caminar siendo guiado por tu Espíritu Santo en mi lengua también. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que trae edificación a nuestras vidas, trae conocimiento, trae libertad. Gracias porque tu palabra rompe ataduras que muchas veces nosotros hemos permitido con nuestras propias palabras poner a nosotros y a nuestra familia. Hermano, bendiga a su familia esta mañana, bendiga su trabajo, bendiga su salud, bendiga sus finanzas, bendiga su trabajo, su negocio, bendígalo esta mañana. Dígale: gracias, Señor, por esa fuente que has puesto en nuestras vidas. Nosotros las bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestros nietos, bendecimos a los amigos, a los hermanos en la iglesia, bendecimos a los pastores, bendecimos toda la obra de tu iglesia, mi Señor. Queremos aprender a ser una iglesia que dé bendición, que dé gracia, una iglesia con la cual tu Espíritu se agrade y con lo cual estemos desatando bendición. Bendecimos nuestro país, bendecimos nuestra Guatemala, bendecimos al gobierno, bendecimos a las autoridades, bendecimos a los empresarios, a los profesionales, bendecimos, Señor, todo este país. Un país que ha estado sumido en tanta maldición ancestral. Nosotros lo bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestras vidas, nuestros hogares. Bendecimos nuestros hijos. Nuestros hijos son fuente de bendición para este país. Son siervos y siervas que tú estás levantando. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.